la idea es tocar el tema del manejo de neurismas rotos en los contextos de hemorragia subaracnoidea. Entonces, el objetivo principal de la charla va a ser tratar de responder dos preguntas. ¿Cuándo es mejor hacer un manejo endovascular o cuándo es mejor hacer un manejo quirúrgico? ¿Y en qué temporalidad respecto a la ruptura? Entonces, esos van a ser los dos objetivos de la charla que vamos a ir desglosando a lo largo de la misma. Entonces, para comenzar, recordemos que la población general, de manera global, tiene una probabilidad y una prevalencia del 2 al 5% de tener un aneurisma cerebral. En cuanto a la ruptura o a una hemorragia subaracnoidea espontánea, tenemos que, dependiendo pues de la literatura y de uno donde lo revise, eh, tenemos una incidencia que puede variar de 2 a 22.5 por 100.000 habitantes. Recordar que la hemorragia subaracnoidea aneurismática hace parte del 5% de los stroke y que es una causa de mortalidad bastante alta, del 60 al 70%. Y aquellos casos que logran sobrevivir a esto, más de un tercio quedan con secuelas funcionales severas. La otra gráfica que tenemos, esta gráfica aquí de nodos y de redes, es un trabajo, un proyecto que hicimos con mi compañero de residencia el año pasado, en donde cuando uno se pone a revisar realmente qué tan relevante y qué tanta información hay acerca de los diferentes temas como más importantes en neurocirugía, nos damos cuenta que la hemorragia subaracnoidea y que la patología neurismática en los últimos 5 años ha sido una patología que viene en un constante cambio en publicaciones bastante frecuentes de alto impacto y que hacen que cada vez entendamos de una manera más amplia y mejor esta enfermedad. Esta es una publicación de este año en donde se trata como de comparar la carga que genera la hemorragia subaracnoidea a nivel global, comparándola con los datos de 1990 o los datos del 2021, un seguimiento de 20 años que hacía, en donde si bien de manera global vemos que tanto para hombres como para mujeres y casi que a nivel mundial, tenemos una disminución porcentual de la incidencia, la prevalencia y la mortalidad anual. Esto en relación a los diferentes tipos de terapia, las diferentes publicaciones de guías de práctica clínica y las diferentes investigaciones que están en auge al respecto. Eh, pues, si bien pareciera que fueran unos datos buenos, en el sentido que estamos disminuyendo la presentación y la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad, realmente no, pues es una enfermedad que genera, como lo acabo de comentar, una alta carga para los sistemas de salud y para la población en general, porque son tratamientos costosos y el tratamiento de todas las secuelas y de todos los déficits de los pacientes que sobreviven le generan una alta carga y demanda al sistema, a los sistemas de salud de manera general. Si queremos hacer un recuento histórico acerca del manejo de este tipo de enfermedades, entonces debemos pues, remontarnos aquí a 1937, donde estos doctores describen por primera vez las características clínicas de la hemorragia subaracnoidea espontánea. Ya en ese momento, entonces, uno podía hacer estudios con radiografías de cráneo, neumo, eh, en donde se inyectaba aire realmente para evaluar un poco como toda la estructura interna del cerebro. Y ya fue en 1939 en donde Egas Moniz ya introduce la angiografía cerebral. Walter Dandy en 1951 realiza el primer clipaje abierto de un aneurisma cerebral. Fue ya en 1960 donde Yasar Gil, que pues nos dejó de acompañar en ese mundo, con sus 100 años de edad, una persona icónica y que dejó grandes enseñanzas y grandes contribuciones al campo de la neurocirugía moderna. Entonces él es el que introduce los clips de titanio con sistemas de resortes para evitar que una vez se clipara el clip, se asegurara el clip de manera intraoperatoria, este no se saliera o mantuviera su tensión a lo largo del tiempo.
Ya en 1983, entonces tenemos que Guido Guglielmi, entonces propone los primeros coils de platino para definir los manejos endovasculares, y desde aquí viene entonces esta nueva era, nuevo auge de esta tecnología, que realmente es una tecnología que, si lo comparamos a lo largo de la historia de la medicina, es una tecnología muy reciente todavía, que aún tiene mucho campo de estudio y mucha tecnología en ingeniería de materiales, pues por avanzar. Entonces, desde ahí, ya en el 2002, aparece el primer estudio, el estudio ISAT, que más tarde vamos a hablar de él, como el primer referente en donde se trata de comparar el manejo quirúrgico versus el manejo endovascular, y pues ver como las perspectivas que se daban al analizar los datos que ellos tomaron. A partir del 2007, del 2010, entonces aparece el surgimiento de nuevas tecnologías, como son los STEM y los diversores de flujo, para el tratamiento de estos aneurismas, que al inicio no eran susceptibles de un manejo endovascular únicamente con coils. Entonces ya se amplía un poco esa gama de, de escenarios clínicos en donde el manejo endovascular puede tener un papel relevante y puede acompañar la toma de las decisiones sin disminuir de pronto la efectividad o la funcionalidad también de nuestros resultados. Ya después de 2020, entonces viene el auge de la medicina personalizada, en donde ya aparecen diferentes intervenciones guiadas a través de inteligencia artificial, coils bioactivos, y una de las recomendaciones pues que tienen auge aún hoy en día, y es el uso de técnicas híbridas, tanto endovasculares como quirúrgicas microvasculares. Entonces, pues, para contextualizar un poco antes de continuar ya con los estudios, es importante entender un poco de la fisiopatología de por qué se rompe un aneurisma. Entonces, esto probablemente se vaya a ampliar un poco más en la charla de fisiopatología, ya cuando se abre específicamente de la hemorragia subaracnoidea, pero para poder entender los diferentes estudios es necesario entender la fisiopatología y algunas de las escalas pronósticas que nosotros utilizamos como medidores de pronóstico y de resultados a largo plazo. Entonces recordemos que siguiendo las leyes de la formación de los aneurismas, tenemos unos factores externos que nos pueden aumentar este estrés hemodinámico, en donde va a haber una alteración tanto a nivel endotelial como a nivel de las capas de músculo liso. Pueden ser internos, intrínsecos, extrínsecos, propios del paciente, factores genéticos, pero en general lo importante que de pronto quiero que se lleven ahorita es factores como la acumulación de lípidos, la hipertensión, el género femenino, trauma, factores genéticos, el consumo activo o el antecedente del consumo de cigarrillos, que en general todo lo que tienen en común es que van a crear un estado proinflamatorio a nivel de las células endoteliales. Entonces, esto tiene dos caminos en donde, conforme la cascada proinflamatoria a nivel endotelial, va a comenzar también a liberar por sí solo y hacer como un círculo vicioso de un estado proinflamatorio constante, en donde va a haber una sobreexpresión de diferentes sustancias, como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1 beta, la interleuquina 6, la S-lectina, que todo también nos va a generar una modulación fenotípica de los células del músculo liso, y esto va a alterar también ya a largo plazo cascadas ya proinflamatorias específicas, como los toll-like receptor, los radicales de oxígeno libres, cascadas del complemento, asociado a todas estas interleuquinas proinflamatorias. ¿Esto qué nos va a producir? Pues en últimas nos va a generar un proceso de fibrosis, un proceso de apoptosis, un proceso en donde va a haber una ruptura o una alteración de esta lámina interna, y una alteración también en la producción y en la síntesis del colágeno, y esto nos va a generar una anormalidad en la matriz extracelular y una mayor propensión a la debilidad de la pared del vaso en general. Entonces,
conforme esto se va a ir perpetuando y esta carga como de estrés, en donde ya va a haber como también un aumento en las expresiones de los macrófagos, va a haber, puede o no haber trombosis intraluminal, va a generar un estado de estrés tal que en cualquier momento se vence justamente esa compliance a nivel endotelial y a nivel del músculo liso, y pues se va a generar la ruptura del saco aneurismático. Entonces, ya hablando como tal de qué factores están asociados a la ruptura de los aneurismas cerebrales, entonces tenemos o las podemos dividir en varias categorías. Las que son propias de la morfología del aneurisma, las que son propios del paciente, algunos factores externos, y de esa manera es que han surgido diferentes escalas y diferentes métodos para nosotros tratar de predecir, eh, adelantarnos a ese escenario de ruptura de nuestros pacientes con aneurismas cerebrales. Entonces, en esencia, se ha llegado al consenso que el tamaño mayor a 7 milímetros es el que más se ha asociado con un mayor riesgo de ruptura. La forma del aneurisma, el hecho que sea un aneurisma multilobulado, que tenga diferentes sacos en su misma estructura, el ángulo del flujo del aneurisma, que sea un aneurisma sintomático, que sea un aneurisma centinela, que produzca algún tipo de déficit motor, típico, por ejemplo, de los aneurismas de comunicante posterior que presentan una parálisis de tercer par. Mm, que esté asociado con malformaciones arteriovenosas o con algún tipo de malformación vascular además, que tengan una relación entre el cuello y el domo, entre el domo y el cuello de más de 1.5, de más de 1.6, que tenga un radio de tamaño mayor a 2.3. Los factores en general para la formación también se podrían asociar también al riesgo de ruptura, en donde aquí asociamos, por ejemplo, el uso de drogas simpático-miméticas, la historia familiar de hemorragia subaracnoidea, mm, cambios abruptos de presión atmosférica, e incluso en países ya con estaciones se ve que hay un aumento en el pico de ruptura de aneurismas cuando se encuentran los pacientes o bueno, las personas en general durante el invierno. Entonces, a través de esto tenemos varias escalas clínicas que sí son importantes que debamos saber. Ah, bueno, otra de las características es que la pared del aneurisma realce. Ese es otro factor de riesgo para la ruptura, que es netamente imagenológica. Entonces tenemos varias escalas clínicas que todos debemos saber y debemos manejar en nuestra práctica diaria, que son escalas que nos predicen la ruptura, que es el tema principal de esta charla, pero también nos predicen el crecimiento y nos predicen también el tratamiento. En este caso, pues nos enfocamos sobre todo en el FACES, en donde pues tenemos varias poblaciones. Fue un estudio que se realizó en población finlandesa, norteamericana, japonesa, eh, y pues dieron estas diferentes variables como puntuaciones que entre más puntos tengas, mayor riesgo de ruptura vas a tener a los 5 años. Recordar entonces la importancia de tratar la hemorragia subaracnoidea. Tenemos unas complicaciones agudas, unas complicaciones subagudas, unas complicaciones tardías, pero que siempre van a estar presentes hasta que no tratemos el aneurisma, ya sea de manera endovascular o ya sea de manera quirúrgica. El principal factor de riesgo que nosotros queremos intervenir al momento de ofrecerle tratamiento a la persona es el riesgo de resangrado. Mm, conforme entre más pronto resolvamos ese riesgo que está presente sobre todo en las primeras 24 a 72 horas, vamos a también impactar en la aparición de las otras complicaciones, el vasoespasmo, la isquemia cerebral tardía, la hidrocefalia que puede presentarse en los diferentes momentos, en todo el momento de la aparición de la enfermedad. Mm, y pues que también estaría relacionado con la hipertensión endocrinal, las convulsiones, que si bien no son muy frecuentes, pueden estar incluso presentes hasta en un 2, 3 e incluso 5% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Todo esto, una vez tengamos asegurado el aneurisma,
nos va a permitir hacer un manejo multimodal de tal manera que tratemos de prevenir la aparición de estas diferentes complicaciones. Aquí tenemos otra gráfica en donde en una serie de casos, pues miramos cómo es la presentación y el riesgo de presentar cada una de estas complicaciones. Entonces ya para contextualizar un poco las escalas pronósticas, recordemos entonces algunas de las más importantes, el Honan-Hess, el WFNS, la escala del PASH y del FOUR. Entonces, de acuerdo a todo esto es que vamos a categorizar nuestro paciente y lo vamos a dividir en un grupo que de cierta manera lo podemos definir como de bajo riesgo o de alto riesgo. Entonces, para definir este grupo, utilizamos principalmente la HOND-ANHES y la del WFNS, en donde los pacientes con un buen grado son aquellos pacientes que se encuentran entre el 1, el 2 y el 3. Y los pacientes de un mal grado o que tienen un peor pronóstico son aquellos que se encuentran en el grupo de 4 o 5. Esto es muy importante porque de aquí se van a desglosar todos los algoritmos y todos los estudios que vamos a hablar más adelante. Recordemos también la escala de Fisher para evaluar el riesgo de vasoespasmo en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Y esta es la escala de Vasograde que nos da un patrón de semaforización en donde nos permite determinar el riesgo realmente de complicaciones o de desenlaces funcionales malos que van a tener nuestros pacientes. Entonces, como les comento, justamente hasta ese WFNS de 3, tenemos un paciente que también dependiendo de su Fisher modificado puede tener un riesgo no tan alto en comparación al grupo malo, al grupo que se encuentra aquí en el de color rojo, que si nos damos cuenta tiene un odds radio de 3.19 veces más complicaciones de cualquier índole que el resto de grupos. Recordar otras escalas, la escala de Graeb que nos habla de la presencia de la hemorragia intraventricular propia en contextos de hemorragia subaracnoidea, y la escala del IBH Age Score, que es una adaptación mucho más pragmática y que ha demostrado un mejor rendimiento al comparar las diferentes escalas pronósticas, equiparando las escalas clínicas del WFNS para predecir complicaciones en relación a la hemorragia intraventricular pura. El Safari Score, entonces esto es un tema que de pronto se va a ampliar un poco en la charla propiamente de hemorragia subaracnoidea, pero es el que nos ayuda a definir en qué grupo o a qué grupo de pacientes son a los que les debemos dar profilaxis eh, anticonvulsivante y por cuánto tiempo. Entonces, mmm, hay algunas escalas que ya también se presentan en los estudios, por eso es importante que las entendamos y que sepamos qué significan, pues para poder entender los desenlaces. Entonces tenemos esta escala de Ogilvy, nos habla de los pacientes cómo le va a los pacientes que se llevan a un tratamiento de aneurisma cerebral. Entonces, si nos damos cuenta, a los pacientes que mejor les va son aquellos pacientes que son jóvenes, hablando de menos de 50 años, que tienen un Honan-Hess del grupo bueno, que tienen un Fisher bajo y que tienen un tamaño del aneurisma menor a 10 milímetros. Aquí cada uno con los resultados del porcentaje de buen pronóstico. Otras escalas que también debemos conocer para entender los diferentes estudios es la escala de Raymond-Roy, que es una escala por angiografía en donde evaluamos la calidad de los aneurismas que son llevados a embolización en cuanto a su nivel de obliteración. Entonces, de manera general, para tratar de responder la primera pregunta, entonces los objetivos o por qué queremos tratar un aneurisma. Nuestros dos objetivos al momento de tratarlos es buscar la oclusión completa y permanente del aneurisma y tratar de restaurar o al menos preservar las funciones neurológicas en su mayor porcentaje posible de nuestros pacientes. Entonces, para esto ya comenzamos ya como tal, como con la búsqueda de la literatura, en donde tenemos este primer artículo, en donde analizaron
3.582 pacientes, en donde realmente es como una crítica hacia por qué los estamos tratando. Queremos generar pacientes que sean funcionales para la sociedad, que se puedan reintegrar a su vida laboral, más allá del tipo y de la técnica, digamos que nuestros objetivos siempre deben ser como tratar de disminuir esa carga de la enfermedad y esa comorbilidad asociada. Entonces, es un estudio bastante interesante, realmente es una crítica justamente a los diferentes estudios que se han hecho acerca de los manejos de los aneurismas, que se los recomiendo mucho como para revisarlos a fondo. De manera como global, este es como un resumen de los diferentes estudios como más grandes. Entonces aquí vienen el ISAT y el BRAT y el otro que es el CURES, que salieron los resultados en el 2023, en donde comparan el manejo endovascular y el manejo abierto. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es evaluar como estos resultados. Entonces el primero que vamos a evaluar es el ISAT, en donde lo que ellos hicieron es comparar a todos los pacientes que se llevaron a manejo endovascular y a manejo quirúrgico. Entonces, este de entrada, este es un estudio en que tuvo muchas críticas en cuanto a la parte metodológica y en cuanto al análisis de los resultados, porque pues se dieron cuenta que tenía de pronto algunos sesgos, tanto de selección como de interpretación de los datos, y digamos que independientemente de los resultados que nos arroja este estudio, es que en general les iba mejor en cuanto a funcionalidad y en cuanto a mortalidad a los pacientes que eran llevados a un manejo endovascular, menores tasas de estancia intrahospitalaria, si tenían un WFNS, parecía que se favoreciera mejor siempre hacer un manejo endovascular, sin importar el Fisher y sin importar realmente el tamaño. Teníamos ahí como unas discordancias en cuanto a qué tipos de aneurismas por localización tenían un mejor beneficio, y pues digamos que nos dábamos cuenta que realmente los únicos que sí tenían un beneficio real del manejo endovascular eran los de carótida interna y casi que los de circulación posterior, que son como los que clásicamente y que aún hoy tienen como esa predilección del manejo endovascular. Entonces, ya cuando nos comenzamos a evaluar y hacer el subanálisis de estos resultados, entonces tenemos varios resultados adicionales. Entonces, cuando ellos evaluaron, por ejemplo, el grado de oclusión completa, se dieron cuenta que en el manejo neuroquirúrgico teníamos una mejor tasa de oclusión, un menor remanente del cuello y no era necesario hacer un continuo, un seguimiento angiográfico, es decir, exponer al paciente a radiación y al uso del contraste tan frecuente que en el manejo endovascular. Por otro lado, entonces, en cuanto a la funcionalidad, entonces, los, bueno, la ocurrencia de las convulsiones se dio menor en el grupo endovascular. Y en cuanto a la funcionalidad, los pacientes que presentaron de pronto mortalidad o que presentaron mm, un mal desenlace al, al- al- a los 30 días, al año o al final de los seguimientos, parecía que de pronto no les iba tan bien a los del manejo neuroquirúrgico en la fase inicial, pero a largo plazo los de manejo neuroquirúrgico mantenían como una estabilidad en esa funcionalidad y en la relación de que no necesitaban nuevas intervenciones ni necesitaban estudios así complementarios para asegurar la oclusión completa del aneurisma. Entonces, en esencia, el ISAT nos da como ese preliminar inicial que todo se debería comenzar a hacer de manera endovascular. ¿Por qué? Porque tenía menores complicaciones, no cambiaba tanto realmente la funcionalidad a corto plazo y tenía también diferentes apariciones, por ejemplo, de convulsiones y demás. Después aparece entonces el estudio BRAT, que es el estudio que hace Spetzler
y Lawton en sus centros de estudios en Barrow, en donde lo que ellos hacen es nuevamente evaluar a 10 años cómo le iba a sus pacientes que eran sometidos a manejo tanto por coils como por clips. Entonces aquí hay como unas características de, según la localización, cómo se distribuyó la asociación de las intervenciones y aquí entonces cómo le iba a los pacientes. Ellos tenían estos 10 años de seguimiento que de cierta manera es como de los estudios que mejor control tiene de estos pacientes hasta el reporte de estos 10 años. Y nos damos cuenta entonces que respecto al grupo asignado a los coils y el grupo asignado a los clips, entonces tenemos que los pacientes con mala funcionalidad de entrada, pareciera que al inicio no hubiera una mayor diferencia. Pero con el tiempo, los pacientes que tenían que fueron sometidos al manejo con clips mostraban una leve estabilidad e incluso mejoría en cuanto a su funcionalidad y en cuanto a la mortalidad. Aquí tenemos también la comparación, entonces en cuanto al grupo de coils y de clips, realmente no hubo una diferencia significativa estadísticamente. Eh, y aquí viene una de las principales como hallazgos relevantes que salen de este estudio, y son los grados también de obliteración que se comportan de una manera similar a lo que nos mostraban los resultados del ISAT. Entonces, a nivel posoperatorio, tenemos que el manejo abierto mantiene sus tasas de obliteración, mientras que con el tiempo eh, vemos cómo va disminuyendo esa tasa de obliteración completa con los pacientes que fueron sometidos a manejo endovascular. A raíz de esto es que surgen justamente, como lo hablamos anteriormente, todos estos nuevos dispositivos para tratar de hacer un manejo multimodal y tratar de asegurar la obliteración a largo plazo. Ya no se busca una obliteración del 100% en el primer momento, sino que a la colocación de un diversor de flujo o de un web o de diferentes instrumentos modernos que tenemos a nuestro favor endovascular, que los grados de obliteración sean similares a los de manejo quirúrgico. El CURES, entonces, como les comentaba, fue un estudio que, digamos que si bien se realizó para aneurismas no rotos, lo traje porque es quizás el estudio de pronto metodológicamente mejor organizado, dado que de entrada, como les comenté al inicio, todos estos estudios, sin excepción, realmente tienen algún tipo de falla metodológica o de falla técnica, dado que pues no podemos de pronto considerar que es una falla en cuanto al planeamiento o a la organización del estudio, sino que de por sí la hemorragia subaracnoidea es una entidad muy heterogénea con múltiples factores que están actuando de manera simultánea, que es difícil realmente eh, evaluar en un estudio realmente ciego, aleatorizado, para tratar de separar todos esos factores confusores, y que la mayoría de los estudios que se hacen a la fecha son retrospectivos. Este fue un estudio prospectivo sobre todo, en donde ellos realizaron una aleatorización en un patrón 1 a 1 ciego con diferentes instituciones a nivel de Canadá, y pues lo que ellos evaluaban era cómo le iba a los pacientes en ese contexto de que se llevaban a manejo quirúrgico y a manejo abierto. Entonces, realmente mm, a largo plazo, entonces nos damos cuenta de que nos muestra cosas un poco contradictorias a lo que ya teníamos. Entonces, realmente eh, impresionara que de manera general, en cuanto al resultado primario, que el resultado primario del estudio era la obliteración completa y la necesidad
la no necesidad de reintervención, pareciera que el resultado fuera a favor del manejo quirúrgico. Y tenemos aquí también unos resultados de diferencia a nivel de la funcionalidad en donde realmente les iba muy bien a los pacientes, pero recordemos que este es un estudio que fue realizado en un contexto de aneurismas no rotos. Entonces, este es un estudio que fue realizado para definir entonces el manejo, cómo les iba a los pacientes con un bajo grado de, es decir, WFNS de 4 o 5, que eran llevados a manejo quirúrgico versus manejo endovascular en contexto específico de aneurismas de circulación anterior. Entonces, en este escenario, ellos lo que evaluaron fue diferentes resultados. Entonces, en cuanto a riesgo de infección intracraneal, obviamente, pues por la manipulación directa y la exposición del parénquima cerebral, el grupo quirúrgico tuvo mayor complicaciones infecciosas postoperatorias respecto al grupo endovascular. En cuanto a la mortalidad a corto plazo, realmente no hubo una diferencia significativa. En cuanto a la aparición de isquemia cerebral tardía, pareciera que fuera en una menor proporción y significativamente estadístico en el grupo de Coiling. Y en cuanto a la hidrocefalia, pareciera que fuera menor en el grupo de clipaje. Entonces aquí cuando hacemos un subanálisis y la regresión logística, entonces nos damos cuenta que los pacientes realmente, que es como una de las conclusiones importantes de este estudio, que dicen cuáles son los que realmente vale la pena tratar en cuanto a los resultados y en cuanto a quienes no se van a morir per se independiente del tratamiento. Entonces hablan a favor de los pacientes con un WFNS de 4. Realmente los pacientes con WFNS de 5, y eso lo vamos a ver más adelante, eh, a pesar de que se les haga el tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea endovascular, mmm, por la severidad de la respuesta que forma, que monta el organismo ante ese sangrado, no tienen buenos desenlaces realmente. Y bueno, aquí habla como tal de la funcionalidad, entonces pues realmente hablan acerca de el beneficio de los manejos que tenía cierto impacto a favor en cuanto a mortalidad y en cuanto a morbilidad a largo plazo, el manejo quirúrgico que sobre el endovascular, hablando específicamente del contexto de aneurismas de comunicación anterior. Entonces, ya hablando por separado, en cuanto al abordaje endovascular, digamos que tiene varios objetivos. Cuando uno somete a un paciente a un abordaje endovascular, debe buscar tres principios: establecer un constructo estable, lograr como un balance en cuanto a la coagulación, dado pues el requerimiento muchas veces de anticoagulación o de antiagregación para el uso de los diferentes dispositivos, y también ser capaz de garantizar una endotelización para poder disminuir los riesgos a largo plazo del uso de los diferentes dispositivos intravasculares. Sin embargo, pues no todo es perfecto, también tiene riesgos, también tiene complicaciones, de pronto en menor proporción y en menor medida que los manejos quirúrgicos, pero sí es importante que sepamos que también existen. Entonces están los eventos trombóticos, los cuales pueden aparecer en un 8.3% de los casos, la estenosis del stent, que puede variar según la serie y según donde uno lo revise, del 33 al 6% de los casos, la migración del stent en un 13%, perforación u oclusión de algunas ramas eh, adyacentes o perforantes de un 3 a un 25%, y el riesgo de recurrencia del aneurisma en un 14 a un 33%. Entonces, en esencia, digamos que esta es como la primera técnica, el coiling primario, que fue descrito. Ya después se utilizó el coiling asistido por balón, en donde tratamos de asegurarnos que los coils queden directamente en el saco y no vayan a migrarse. Y ya el coiling asistido con stent, que son como diferentes técnicas para nosotros asegurar el aneurisma. Y
Esto es simplemente para mostrar las diferentes tecnologías que tenemos a nuestra disposición, hablando de los diversores de flujo, hablando de los dispositivos de reconstrucción de los cuellos, de dispositivos intrasaculares puros, de dispositivos que mezclan los coils y que mezclan la tecnología de diversor de flujo, que ya no necesitan ser netamente cilíndricos, sino que pueden también adaptarse y formar de pronto la estructura de acuerdo a la bifurcación, a los ángulos que nosotros queramos. Entonces, como les comento, conforme va avanzando las investigaciones y conforme se van dando los resultados y se van viendo como de pronto las falencias de los diferentes dispositivos, han surgido de manera muy rápida alternativas y tecnologías que lo que tratan es equiparar los resultados de pronto de obtener una buena oclusión a, como a expensas de también garantizar una buena seguridad en el manejo del paciente. Entonces, de pronto uno de los temas debatibles en cuanto al manejo endovascular es el grupo de neurismas de cuello angosto. Recordemos que el tamaño que nos define eso son los 4 milímetros. Entonces, mm, digamos que de Humans nos da este algoritmo. Si nos vamos a nuestro tema de interés, que son los algoritmos con aneurismas rotos, entonces si tiene presencia de coágulo, cirugía abierta; si no tiene coágulo, angiograma. Entonces definir realmente la anatomía vascular, definir los vasos perforantes, definir el control proximal, de definir si hay ramas o no, mm, de pronto saliendo directamente del domo, que puedan dificultar o que nos aumenten el riesgo de generar alguna lesión adicional al colocar los coiling. Entonces, esto nos define si nos vamos por un manejo quirúrgico abierto o nos vamos por una intervención endovascular. En cuanto al abordaje quirúrgico, entonces, como les comentaba, digamos que de entrada ya tenemos algunas características de pacientes que se pueden beneficiar de esto. Entonces, pues son pacientes jóvenes con bajo riesgo quirúrgico, que pueden tener una expectativa de más de 10 años de vida, a los que sea importante de pronto asegurarles ese grado de oclusión completo del aneurisma. Aneurismas de circulación anterior, especialmente de ubicaciones más superficiales. Eh, el ejemplo clásico son los aneurismas de cerebral media, y que sean lesiones pequeñas, menores de 10 milímetros. Adicional a pues todos esos factores morfológicos que de pronto nos contraindiquen o nos dificulten el manejo endovascular, también entrarían en este grupo también de manejo quirúrgico. Y recordar también que nada está exento de riesgos, y que digamos que los que están descritos principalmente en la literatura, por ejemplo, el accidente cerebrovascular en un 6,7 a 10% de los casos, complicaciones hemorrágicas, rupturas intraoperatorias, obliteraciones incompletas de los aneurismas, riesgos de recurrencia, infección o crisis epilépticas, que pues digamos que también tiene el riesgo de entrar o de presentar o debutar un estatus epiléptico, que sería pues realmente una catástrofe en cuanto a la funcionalidad de nuestro paciente. Y para eso pues tenemos diferentes corredores, diferentes abordajes quirúrgicos dependiendo el sitio y la localización de nuestro aneurisma. Entonces aquí tenemos los abordajes típicos. Pueden ser el terional clásico para la arteria cerebral media, una órbito cigomático o un supraciliar o un pericalloso, dependiendo los diferentes, o un telovelar, bueno, diferentes abordajes quirúrgicos, haciendo énfasis que realmente pues eso es lo que se hacía antes, ¿no? O sea, de poder llegar, podemos llegar a cualquier localización de cualquier aneurisma. Debemos sopesar muy bien la morbilidad de la intervención que vamos a hacer para ver si sí vale la pena, pues, teniendo en cuenta todos los factores que he comentado anteriormente, y si esto
en cuanto a la suma de riesgos-beneficios, de pronto le puede ser más beneficioso a nuestro paciente. Por ejemplo, estos aneurismas de circulación posterior, realmente que se insta a que la primera línea de manejo sea por vía endovascular. Este es como un mini resumen, una tabla pequeña que les realicé para hablar de pronto en cuanto a la accesibilidad. Entonces la microcirugía es más para los aneurismas superficiales, el manejo endovascular ideal para localizaciones profundas, sobre todo circulación posterior. El tiempo de recuperación realmente es mucho más rápido en los pacientes que son llevados a manejo endovascular. La durabilidad tiene un factor o un beneficio a los pacientes que se llevan a clipaje definitivo. La edad del paciente, entonces ahí depende de diferentes estudios. Y si recuerdan las escalas que les comenté al inicio, digamos que el paciente ideal para llevar a un manejo microquirúrgico sería ese paciente de menor de 40 años, sin comorbilidades. Eh, respecto al manejo endovascular. Otra cosa que también debemos tener en cuenta es si de pronto nuestro paciente está ya usando manejos antiagregantes o anticoagulantes previos que pueden demorar y aumentar el riesgo de la microcirugía, pero que no, por el contrario, pueden de pronto favorecernos la implantación y la colocación de dispositivos endovasculares. Este es como otro tema aparte que queríamos traer a la discusión y es, listo, el escenario de los pacientes que tienen los aneurismas cerebrales rotos y que presentan hematomas intraparenquimatosos. Entonces, esto es típico de circulación anterior. Realmente las dos localizaciones que más se asocian a la presencia en orden de aparición son los aneurismas de cerebral media y los aneurismas de comunicante anterior. Entonces, para responder esa pregunta, traje varios artículos, todos son mínimo del 2023, en donde pues como los estudios anteriores, todos son también estudios más retrospectivos, que tienen de pronto diferentes limitaciones, diferentes sesgos de selección, pero pues es el nivel de evidencia que tenemos disponible. Entonces, en este estudio, lo que ellos evaluaban era, estas son las características demográficas de la población de los pacientes que tenían solamente la hemorragia subaracnoidea y de los pacientes que tenían la hemorragia subaracnoidea en presencia de un hematoma intraparenquimatoso. Entonces, ellos lo que proponen en ese estudio, o el objetivo de ellos era evaluar cuáles eran los factores pronósticos para la formación del hematoma intraparenquimatoso en los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Y en estos escenarios, digamos que los factores más importantes es que tuvieran un aneurisma con una proyección más hacia temporal, que tuviera un diámetro del cuello mayor a 3.8, que el tamaño del aneurisma fuera mayor a 7, que también tuviera un resangrado y el diámetro también de M1, hablando específicamente de los aneurismas de cerebral medio. Entonces, entre menor sea el diámetro de M1 del control proximal, también encontraron que hay mayor riesgo de presentar una hematoma intraparenquimatosa. Hay diferentes formas, como la literatura nos muestra que se puede abordar este tipo de casos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que entonces este estudio nos habla de los pacientes que son con aneurismas intracerebrales y el manejo endovascular. Entonces, lo primero que nos debemos fijar es realmente el volumen de estos hematomas y que realmente no excedían los 14, los 15 cc. Y por ende, pues digamos que este centro los llevó todos a manejo endovascular y realmente cuando lo comparaba de manera retrospectiva con los pacientes que se llevaban, que tenían también un hematoma y que eran llevados a manejo abierto, tenían peores desenlaces clínicos, tenían mayor riesgo de mortalidad y tenían mayor riesgo incluso de resangrado del aneurisma.
Digamos que de manera global el riesgo de entrar a operar un hematoma eh, producido por un aneurisma roto que vuelva a sangrar varía del 6 al 14%. Y pues eso, ese era como uno de los objetivos que ellos querían tratar aquí para evaluar que realmente a los pacientes que se les hacía manejo endovascular y que también tuvieran un WFNS mayor a 4, mayor o igual a 4. Entonces realmente la funcionalidad de los pacientes que fueron tratados por manejo endovascular impresionara que fuera mejor que los pacientes que no eran tratados de manera endovascular, sino de manera abierta. Pero recordemos el tamaño de los hematomas de ese grupo. Otro de los escenarios es entonces la realización de una craniectomía descompresiva primaria en los pacientes que tienen el hematoma intraparenquimatoso. Entonces, esto es un estudio de este año de diferentes centros franceses en donde hicieron como un análisis retrospectivo de 9 hospitales, donde analizaron todos sus resultados y cómo le iba a los pacientes a los que les hacían craniectomía descompresiva con aneurisma roto y hematoma intraparenquimatoso. En esencia, realmente las tasas de mortalidad disminuyeron, pero realmente tuvieron peores desenlaces clínicos. Entonces, y bueno, este estudio es importante porque es el primer estudio que nos habla realmente de cuándo sí vale la pena drenar o no el hematoma. Entonces ellos empiezan a decir, y pues está en relación a lo que uno revisa de pronto en libros guía como el Humans, en donde dicen que los pacientes que se deben llevar a drenaje del hematoma son los que tienen un volumen que ahí varía dependiendo de la literatura, mayor a 30 cc o mayor a 50 cc. Esos son los pacientes que sí se benefician de entrada a un manejo de drenaje y de clipaje en el mismo momento. Ellos hablan entonces pues realmente que por el momento agudo, el edema cerebral y el riesgo de edema posterior a, a la intervención, mmm, el beneficio de la craniectomía descompresiva, que realmente es algo muy similar al trauma cuando nos ponemos a analizar, y es que de pronto nos disminuye la mortalidad, pero nos va a dejar pacientes con muchas secuelas, con una funcionalidad muy comprometida. Este es otro estudio que salió en el 2024 de otro grupo, ya no francés, sino que era multicéntrico de diferentes países, en donde nos habla incluso, pues digamos, de un panorama completamente contradictorio al estudio que les acabo de mencionar. Entonces nos damos cuenta primero, pues que la mayoría de los pacientes a los que ellos sometieron a craniectomía descompresiva eran WFNS malos, 4 o 5, y que tenían también este volumen que les comento, que está ya descrito en la literatura. Entonces, entre 30 y 50 vamos a tener un escenario a favor de un manejo quirúrgico, en donde a los pacientes que que eran llevados a craniectomía descompresiva, teníamos también un escenario en donde la mayoría de los casos se presentaban como un goce realmente no favorable. Entonces, pues digamos que eso entra a la discusión de cuándo vale la pena o no intervenir. Entonces, este es otro estudio en donde realmente analizan también el WFNS, la escala pupilar, el Fisher, la localización del aneurisma, la mortalidad y los resultados a largo plazo. Entonces, de este estudio lo interesante es que ellos hacen unos cohortes a través de los agrupan por edad y se dan cuenta que la mortalidad de los pacientes aumenta pues con la edad y de manera inversamente proporcional el resultado favorable también se va a ver en los pacientes que son sometidos a craniectomías descompresivas eh, entre más jóvenes sean, teniendo como este valor
de 40 a 49 años como ese rango intermedio en donde tenemos un buen resultado o un mal resultado. Entonces, esto nos hace pensar también como cuando planteamos las craniectomías en los ACVs, que los pacientes con mejores resultados y que les va mejor y a los que vale la pena someter de entrada a una craniectomía primaria son los pacientes de pronto más jóvenes, con menos comorbilidades, que tengan de pronto mayor reserva funcional y mayor plasticidad cerebral para pues, ver sus pronósticos. Este Picasso realmente lo traje, es un estudio que está en curso. eh, digamos que quiere tratar de eliminar el sesgo de los diferentes estudios anteriores, de las limitaciones metodológicas. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, con una aleatorización 1 a 1, que quiere tratar de determinar ya de una manera mm, estadística un poco más fuerte cómo le va a los pacientes con hemorragia subaracnoidea, que son sometidos a craniectomía descompresiva primaria. Estos son unos casos realmente que quiero presentar, que tuvimos en los últimos 2 meses en mi rotación en uno de nuestros centros de práctica, que tiene tanto la disponibilidad de manejo endovascular como de manejo microquirúrgico. Entonces, como para de pronto mostrarles un poco la experiencia que tuvimos en estos 2 últimos meses y ver cómo lo más importante, independientemente, es que cada centro sea capaz de reconocer lo que puede hacer, haya una buena comunicación entre el grupo endovascular y el grupo vascular de microcirugía, pues todo con el fin de seleccionar mejor los casos y de darle un mejor pronóstico a nuestros pacientes. Entonces, este primer caso es un paciente masculino de 76 años que debuta con una hemorragia subaracnoidea, un WFNS realmente de 2, un Fisher modificado de 4. Él llega a nuestra institución en el día 3 del sangrado y se documentan estas imágenes. Entonces tenemos que el hematoma, o mejor dicho, el aneurisma que produjo toda la clínica del paciente, es este aneurisma de comunicante anterior. Sin embargo, cuando realizamos la panangiografía nos damos cuenta que tiene una disposición hacia posterior y hacia inferior, con alto riesgo de que si se llevara un manejo abierto, pudiéramos de pronto generar alguna lesión adicional, comer mucho giro recto, ocluir algunas de las perforantes que están en esa dirección. Se comentó en junta, se comentó tanto con el servicio endovascular, y pues este paciente tenía un antecedente de un IAM hacía 6 meses. Estaba con consumo de antiagregantes, entonces pues dado el estado clínico del paciente, se decidió someter a la colocación de un diversor de flujo de unos stents, y esta es la panangiografía post, en donde se ve una oclusión completa y sin sacrificar el flujo realmente de la circulación anterior. Esta es otra paciente. Perdón, este es un paciente masculino de 35 años, un aneurisma de comunicante posterior izquierdo. Él llegó con un WFNS de 1, y el paciente también con un Fisher modificado de 1. El paciente se definió tenía un aneurisma multilobulado, tenía una proyección hacia posterior que estaba casi que comprometiendo el inicio de la coroidea anterior, y pues se decide llevar a manejo microquirúrgico. Se realiza sin complicaciones. Durante el intraoperatorio se evidencia un vasoespasmo que mejora con aumento hemodinámico, y el paciente sale extubado en un Glasgow de 15, completa la vigilancia y se le da egreso sin ninguna complicación. Este es el angiotap posoperatorio. Esta es una paciente también de 58 años, hipertensa, diabética,
llega también con un aneurisma de comunicante posterior. Esta paciente llega con realmente este aneurisma era un blister-like. La paciente se comenta en junta y se decide un manejo endovascular solamente con stents. Este es el control posoperatorio en donde pues realmente se logra una oclusión, una eliminación de la dilatación ahí que tiene el paciente. Esta es una paciente de 58 años también, hipertensa con dislipidemia, fumadora hasta hacía 5 años, que llega por también una hemorragia subaracnoidea, nos llega en el día 3 del sangrado con un WFNS de 1. Si vemos las características realmente de los aneurismas, son unos aneurismas multilobulados que tienen unas proyecciones que si bien aquí no se ve pues, claramente, la rama de la coroidea salía del cuello realmente del aneurisma. Se decide ante este escenario y la estabilidad del paciente llevar a un manejo microquirúrgico abierto, se le colocan 2 ganchos y este es el angiotac posoperatorio en donde se ve una oclusión completa del aneurisma, la paciente sale completamente asintomática, completa su vigilancia en la UCI y se le da egreso sin ninguna novedad. Esta es otra paciente con esta es una paciente de 63 años. Ella era diabética solamente y con fumadora pasiva. Eh, Llega con una hemorragia torácica, un WFNS de 2 al ingreso, sin embargo presenta al parecer una crisis convulsiva por lo que realizan una intubación en sitio de remisión y a nosotros nos llega en el día 4 del sangrado. Mm, Ante pues realmente el estado clínico referido inicialmente, y que justamente nos llegó en un periodo donde no teníamos disponibilidad durante los siguientes días de definir un manejo endovascular, se decide pasar de manera prioritaria a un manejo microquirúrgico, logrando pues con la colocación de 2 clips de aneurisma y la obliteración completa del aneurisma roto. Esta paciente pues lastimosamente mm, cuando se intenta extubar no tiene un buen despertar, se le toma una telemetría que documenta un estatus epiléptico no convulsivo y de difícil modulación. La paciente al finalizar como todo su pico de vasoespasmo, en el día 14 justamente hace un vasoespasmo severo de la cerebral media del otro lado que requiere angioplastia química. El caso es que al final la paciente se le da egreso con un ranking de 4, realmente con mucha comorbilidad ahí asociada, pues demostrando realmente que esta es una patología en donde a pesar de que logremos asegurar completamente el aneurisma, mm, no queda ahí, no se elimina el riesgo de todas las otras complicaciones asociadas. Este es también otro aneurisma, es un paciente de 32 años que nos llegó en el día 2 de sangrado WFNS de 1, un Fisher modificado de 1 con un aneurisma también del segmento comunicante posterior, que por la localización y la morfología del aneurisma se decide llevar en primera instancia a un manejo quirúrgico en donde se le colocan 2 ganchos también y se logra la oclusión completa del aneurisma sin ningún tipo de complicaciones durante su vigilancia intrahospitalaria. Esta es otra paciente que también llega 32 años, estaba en el gimnasio, presenta un episodio de cefalea súbita, documentan una hemorragia subaracnoidea, le documentan este aneurisma pequeño asociado en la panangiografía a signos también de disección. La paciente se lleva a manejo endovascular con la colocación de un stent, eh, previo esquema de doble antiagregación, con lo que se recupera la arquitectura del vaso y se evidencia la
ausencia de flujo de esta dilatación aneurismática. Todo esto entonces, digamos que ya para finalizar, quiero comentar este artículo que realmente me pareció bastante interesante. Es un metaanálisis y una revisión sistemática en donde cogen toda la información de aneurismas intracraneales, tanto rotos como no rotos, y evalúan más allá de el grado de obliteración, también la funcionalidad del paciente y cuánto dura en el tiempo. De pronto, lo que nos damos cuenta cuando vemos estos resultados es que la homogeneidad de los mismos y las conclusiones que podemos sacar realmente de la literatura que tenemos a nuestra disposición mm, carece de una fidelidad metodológica del 100%. Debemos, son guías que nos sirven para identificar la pauta y ver de pronto cómo le puede ir a nuestro paciente, pero no es que sea algo absoluto. Con esto quiero de pronto recomendar que más allá de evaluar también como, pues sí, los outcomes primarios de todos los estudios, también debemos evaluar las otras complicaciones y de pronto cosas como que a veces se nos escapan a nosotros, pero que pueden ser decisivas para los pacientes cuando les ofrecemos uno u otro manejo. El tiempo de recuperación, la cicatriz quirúrgica, el riesgo de atrofia, la estancia hospitalaria, mm, son muchos otros factores, más allá de si clipamos completamente o no el aneurisma, que a la hora de la verdad a nuestros pacientes también les importa y es importante también transmitir esa información y que haya una comunicación muy clara, no solo con el equipo quirúrgico, sino con los pacientes y las familias, dado que es una patología realmente muy severa que requiere del entendimiento de no solo del equipo, sino también de involucrar al paciente y al familiar de todos los posibles escenarios que pueden pasar. Y pues digamos que eso era todo como lo que quería traer para el día de hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan Sebastián. El tema, en todos los congresos de neurocirugía siempre está la controversia y es de nunca acabar. Eh, Siempre se encontrarán los que están a favor y los detractores de las patologías del manejo quirúrgico o del manejo endovascular para este problema. Como todos sabemos, eso depende del que interviene, de la experiencia del grupo. Mm, a veces que uno le da mucha, digamos, se va porque no, que la endovascular es buenísima, pero si es el primer caso, los primeros 5 casos que va a tratar este doctor, pues de pronto los resultados no sean tan favorables. O lo mismo en la parte quirúrgica, si la persona que está interviniendo no está en un grupo que realice cirugías con frecuencia, pues igual, igual. Entonces, de todas maneras hay que tratar de hacer algo porque los pacientes, si no se trata, el aneurisma sí se puede romper nuevamente y va a llevar a la muerte del paciente. Me pareció bonita la revisión de los hematomas asociados a la ruptura de aneurisma, que hemos tenido unos casitos en Kennedy recientemente y con malos resultados, ¿no? Desafortunados. Desafortunado porque hubo un caso, pues que, como todos sabemos, el paciente fue necesario hacerle un clipaje de la arteria cerebral media intraoperatorio, pues era un aneurisma casi que gigante, y lo operaron como a medianoche y el paciente le hicieron clipaje como por 20 minutos 3 veces, o sea, 60 minutos de isquemia cerebral. El paciente obviamente se infartó y pues después terminó con una cranectomía descompresiva y está
haya, digamos, en un estado neurológico bastante malo, pues aunque estamos recientes, porque no llevamos ni un mes, pero de todas maneras, digamos, nos pone a reflexionar sobre la conveniencia de un manejo de este tipo. Bueno, también es cierto que en Kennedy no hay posibilidades de cirugía endovascular, por ahora. Mm, bueno, no, yo dejo abierto los comentarios y las preguntas aquí para los que quieran aportar más datos. Están abiertos, por favor. Si alguien quiere decir algo. A ver, Andrés Felipe de Lima. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Ok, bueno, primero Juan, muchas gracias, muy interesante la charla. Como Ah, se dice, ese es un tema que me parece muy interesante y que siempre es causa de controversia cuando se trata de los congresos, simposios o demás eventos de ese tipo. Y yo creo que es un tema que además, en la medida en que las terapias, bueno, sobre todo en términos endovasculares, pero también en general quirúrgico, son cambiantes en el tiempo y han sido modificadas mucho en las últimas 2 décadas, pues va a tener mucho de qué hablar seguramente próximamente también. Solo quería hacer un par de apuntes o anotaciones como aportes. Uno, bueno, precisamente eso, que hay que tener en cuenta que cuando se hicieron estos grandes estudios referenciales, por ejemplo, el ISAT, que a principios de milenio, por allá en el 2002, pues en ese momento no se contaba con muchas de las herramientas endovasculares con las que hoy sí se cuenta, con lo que probablemente algunos de esos resultados quizá incluso podrían cambiar un poco en ese sentido a favor de lo endovascular, a favor de lo quirúrgico, que querría decir que aunque fueron dos grupos bien homogéneos los que ellos comparan, sí hubo una diferencia pequeña en el tiempo en el que se llevó a cabo la intervención en cada uno de estos grupos. Así pues, en el grupo del manejo endovascular, la intervención fue más o menos en el primer día del evento hemorrágico, en tanto en el quirúrgico fue el 1.5 días en promedio. Uno podría pensar que medio día no es mucho, pero pues son finalmente casi 12 horas. Y en el contexto de la hemorragia subaracnoidea, precisamente en estas primeras 48 horas es cuando más se presentan los eventos de resangrado, y esto pudo haber tenido algún impacto según algunos críticos del estudio. Pero pues en general sí eran grupos por lo demás bastante homogéneos. Lo otro, bueno, Juan lo mencionó y creo que es uno de los aspectos más importantes a resaltar cuando nosotros hablamos del manejo quirúrgico abierto de estos pacientes, y es el alto grado de durabilidad del resultado. En efecto, estos pacientes tienen mucha menor tasa de repermeabilización del aneurisma, y por eso a largo plazo pues también pareciera que seguramente van a resangrar menos. Realmente, por lo menos en el análisis a 5 años, la tasa de resangrado fue bajo en ambos grupos, siendo menor del 2% también en el grupo endovascular, pero fue de tan solo el 0.1% en el grupo quirúrgico. Fue 15 veces menor si se pone desde esa perspectiva. Así que en definitiva, eso hace que uno esté muy, digamos, abocado a operar a un paciente en el que considera que tiene una expectativa de vida larga, porque además precisamente el hecho de que en el tiempo haya un poquito más de resangrado en los endovasculares y a lo mejor necesidad de nuevas intervenciones, también hace que cuando se hacen seguimientos a muy largo plazo, ya esta diferencia, tanto en términos de mortalidad o funcionalidad, que se evidencia en primera instancia, pues empieza a cortarse, y algunos sugieren que en seguimientos de por lo menos 15 años puede ser casi nula. Además que, bueno, la diferencia tampoco es exageradamente grande cuando se habla desde los resultados iniciales en estos estudios. Conclusión, yo creo que hay mucho por decir, obviamente dependerá del tipo de paciente, de las comorbilidades, de la edad, de la ubicación, de las características morfológicas del aneurisma. Y bueno, otra cosa que valdría la pena revisar y de pronto analizar es que es cuando no hay disponibilidad endovascular, pues en qué momento hacer intervenciones y si es mejor no hacerla y diferirla un poco versus hacerla con manejos quirúrgicos, con lo que esto podría implicar también en esta fase aguda, en fin. Pero bueno, es un tema muy interesante, Juan, muchas gracias, y nada, creo que habría mucho por decir al respecto. bueno, muy bien. Entonces damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias y descansen. Muchas gracias.